Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar realizando algunos ejercicios donde el objetivo obviamente es que podamos ver diferentes tipos de problemas y ir resolviendo dudas. Es lo que comentamos en la clase del viernes pasado, especialmente ya que ustedes tienen una semana novata. No era la intención obviamente que ustedes perdieran, por decirlo así, una semana de clases, sino que en realidad aprovechemos de practicar. Es como que nos tomamos una pausa y nos pusimos a resolver problemas según lo que hemos estado viendo, ¿ya? Y así nos sirve de preparación para la prueba. Estaba buscando justo antes de comenzar una prueba, creo que de hecho elegí un taller, ¿ya? Creo que era un taller, para que ustedes se hagan una idea. Originalmente cuando teníamos clases presenciales, generalmente yo hacía un taller en grupo, que era por ejemplo de 5 personas, 4 personas. Esto era desarrollado, digamos, no sé, unas 2 clases antes de la prueba, porque así nosotros teníamos esa instancia para ejercitar en grupo, ¿cierto? Que se apoyaran todos, también los apoyaba yo, obviamente, y después revisábamos y resolvíamos los problemas en la clase siguiente. Resolvíamos dudas y después teníamos la prueba, ¿ya? Así que, ¿qué quiere decir eso? Que estos problemas en principio tienen un mayor nivel, para que lo tengan presente desde ya. Así que vamos a partir con algunos. Van a elegir ustedes ahora cuál resolvemos primero. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer una votación y ustedes van a votar. Vamos a esta encuesta. Votan sí si es que quieren el 1 primero y votan no si es que quieren primero el 2. Sí sería el 1, no sería el... Ah, sí es una ayudantía. Bueno, entonces vamos a hacer el 2. Gracias, Nicolás. Muy bien. Es buen ejercicio, así que si alguien no lo revisó, por favor vea la ayudantía, ¿ya? Entonces vamos a hacer el 2 y el 3, para que así ganemos. Pero vamos a partir entonces con el 2, ya que de hecho iban casi todos votando por no. Vamos a hacer el 2. Si alguien tiene alguna duda, igual me puede consultar respecto al primero, ya. Igual le podemos dar una mirada después. Ya. Este ejercicio es bien interesante. ¿Por qué? Antes de empezar a resolverlo, bueno, yo lo voy a recortar de acá para que lo podamos resolver en nuestro documento. Quiero que se fijen que tenemos unas fuentes de tensión que están interconectadas entre sí, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera resolver usando nodos, caso similar como el que teníamos en la clase pasada, creo que la antepasada me puso esa memoria un poco frágil para esas cosas, pero al menos está registrado todo, ¿cierto? Profe, ¿qué dijo? Es que se le Ah, escuchó como mal. ya mira, les comentaba lo siguiente, que tenemos, ¿cierto?, que en este circuito en específico, nuestras fuentes de tensión que están en el medio, las voy a ir marcando para que así las puedan ver, están interconectadas. Esta fuente y esta fuente. Por tanto, si es que nosotros eligiéramos trabajar con nodos, sucedería algo así. Por ejemplo, si yo pongo acá el nodo referencia, pongo por ejemplo acá un nodo, pongo otro nodo acá, este por ejemplo le llamo de 1, ese le llamo de 2 y ese le llamo de 3, lo cual obviamente me llevaría a tener únicamente 3 ecuaciones, o al menos, ¿cierto? O como máximo 3 ecuaciones. Acá esto me genera un caso bien particular porque yo si quisiera, por ejemplo, decir ya, tengo un supernodo, porque tengo una fuente de tensión entre dos nodos de no referencia, ¿cierto? Pero ¿qué corriente tengo por acá? No la conozco porque recuerden que esto es una fuente de tensión también. Me está indicando la tensión que tengo entre este nodo y este nodo, pero no la corriente, ¿ya? Si yo, por ejemplo, dijera, acá tengo un supernodo, perfecto, por acá no hay problema, ¿cierto? Esa corriente entra, esto lo puedo subir saliente, saliente, pero ¿qué corriente circula por ahí? Tampoco la conozco, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Algo que es bastante interesante, miren. Podemos hacer esto. Podemos juntar todo esto en un supernodo gigante, ¿ya? Por eso decía que se parecía un poco a lo que vimos en una de las clases pasadas, donde se presentaba un caso así que teníamos dos fuentes que estaban interconectadas. Pero ahora, vamos a ver qué sucede. Voy a ponerlo en verde, ya, porque después cuando yo edito este documento, si lo dejo en arcoiris me queda en amarillo, entonces no quiero que quede en amarillo una vez editado, ¿ya? Así que vamos a partir con nodos. Vamos a hacer de las dos maneras, para que así ustedes vean qué sucede. Recuerden que el objetivo de esta clase, como les digo, es ir ejercitando y ver problemas un poco más particulares. Así que vamos a tener un supernodo. Supernodo, que va a estar acá. ¿Por qué tenemos un supernodo así? Porque tenemos esas dos fuentes interconectadas y en realidad yo podría, en cualquier parte del circuito, hacer esto. Lo que pasa es que no en todos los casos va a ser útil, ¿cierto? Aquí va a ser particularmente útil. ¿Por qué? Ustedes pueden ver que tenemos que, si yo considero, por ejemplo, todas las corrientes que están convergiendo a este supernodo, como esta, por ejemplo, saliente, esta de acá estoy obligado a tomarla entrante porque está definida así, esta la puedo asumir saliente, y si es que no lo fuera, los números me van a corregir.
Acá también saliente, y esta obviamente entrante porque está definida así. Voy a sacar una ecuación, después me voy a ir dentro del supernodo, y miren lo que voy a hacer. Voy a obtener una relación de tensiones acá. Voy a decir E1, ¿cierto? Que sería lo que tengo en el positivo, menos E2, que sería lo que tengo en el negativo, tiene que ser igual a 2. Segunda ecuación. Y tercera ecuación, ¿de dónde? E3 menos E2 igual a este valor, ¿cierto? Que tendríamos que reemplazar el E0, pero en definitiva obtendríamos una tercera ecuación. Preguntan por acá. Y me dice Beatriz por acá, la manera en que se buscan los nodos es donde haya más conexiones. Ya, lo que pasa es que en principio, el hecho de que, por ejemplo, tengamos un nodo definido en un punto, va a tener que ver con lo siguiente. Primero, la referencia, yo podría decir, ya, mire, lo voy a poner donde tenga más convergencia de línea, porque eso tiende a simplificar el problema. Sin embargo, mi recomendación es que ustedes siempre definan en el mismo punto la referencia. Particularmente siempre la defino en el nodo inferior de mi circuito. ¿Ya? Simplemente porque así como que después todo se parece bastante. ¿Ya? Luego, los demás nodos quedan definidos como. Siempre que yo tenga un elemento entre medio, que por ejemplo me diferencie este nodo de acá, que recuerden que este nodo de acá, que yo le llamo nodo de la referencia, voy a poner por acá, ahí sería todo esto, ¿cierto? Todo eso estaría al mismo nivel de tensión. ¿Ya? Entonces yo cada vez que tenga un elemento que me diferencie o me separe un nodo del que ya tenemos definido abajo, tendríamos que crear uno nuevo. Por eso ustedes pueden ver que del momento en que hay un resistor acá, ya este nodo va a ser diferente a este, ¿cierto? Así que definimos un nodo. Acá esto no lo definimos, ¿por qué? Porque en realidad, como no hay elemento entre medio, un nodo, por ejemplo, no sé, E4 sería igual a E1. No tiene sentido, sería redundante, ¿cierto? Acá vemos que como hay un elemento entre medio que me lo diferencia, el E1 y este que va a estar acá, yo defino un nodo ahí. También vemos que, por ejemplo, este nodo de acá va a ser diferente a ese porque tenemos ese elemento entre medio, ¿ya? Acá vemos que debemos crear un nodo nuevo porque tenemos ese elemento acá, ¿cierto? Y ese. Por tanto, este nodo que tenemos ahí, E3, sería diferente a ese y a ese nodo. ¿Ya? Ese es más o menos el criterio para definir nodos. Yo podría sin ningún problema definir otro acá. No sería incorrecto. Y podría poner uno ahí también. Simplemente, como les digo, serían redundantes porque estaría todo al mismo nivel de tensión. ¿Ya? Y por eso es que no los definimos en realidad. Pero no sería incorrecto. Simplemente sería poco práctico. Que hay una gran diferencia, ¿cierto? Ahí. ¿Se entiende ahora lo que les comentaba de por qué yo defino un nodo? A ver acá. Ya, muy bien. Sí, esa es una pregunta bastante común y que a uno le surge cuando empieza a resolver este tipo de problemas. Así que es muy común, así que no se preocupen por ello. Ahora voy a definir acá. Yo generalmente los pinto porque así siento que es como un poco más fácil identificar que tenemos, ¿cierto?, unos diferentes puntos de conexión. ¿Ya? Tenemos entonces 3 nodos como mínimo. Yo podría haber definido más, ¿cierto? Pero no hace falta. Ahora, una vez que tenemos el supernodo, identificamos que tenemos todos esos nodos diferentes, podemos empezar a trabajar. ¿Y saben qué vamos a hacer? Sí, le vamos a poner acá solución usando nodos. ¿Ya? Porque yo me puse a usar nodos así de buena primera. No escribí nada. Usando nodos. Después lo vamos a resolver usando mallas. Recuerden que como yo les he comentado, de repente hay problemas que se resuelven más simples con nodos o con mallas. Por eso que es bueno que uno maneje ambos métodos y que no estemos amarrados a usar solo uno. Si justo ese problema se resolvía más difícil con el método que manejamos, no tenemos otra chance, ¿cierto? Tenemos que hacerlo así. Bueno. Ya, así que partimos. En el supernodo. En el supernodo. ¿Cómo nos quedaría? Recuerden, yo asumo que todo saliente, con excepción de lo que está definido directamente por fuentes de corriente. ¿Ya? Así que voy a decir entonces, esta corriente va a ser igual a ¿qué? E1 menos 0, porque recuerden que el nodo de referencia está definido, ¿cierto?, como el valor 0, ¿ya? Cuando nosotros lo fijamos. Vamos a poner entonces E1 menos 0 dividido en 3, que va a ser la resistencia que tenemos en esa línea. E1 menos 0 dividido en 3. Ahí. Un poquito, ahí. Ya, dividido en 3. Después de eso tenemos más. Vemos que acá en realidad es entrante, así que no debería haber definido más, sino que es menos, simplemente. Por el hecho de que yo le respeto la dirección y estamos considerando lo saliente positivo. Así que me queda, por tanto, 2V0. ¿Ya? No sabemos qué es V0, después lo vamos a ver. Seguimos por acá. Esta corriente sí la puedo asumir saliente. Va a ser entonces E2 menos 0 dividido en 1. Va a ser E2, pero lo vamos a escribir así para que tengamos clara la idea de dónde viene esto ya. E2 menos 0 dividido en 1. Uno obviamente después lo podría simplemente escribir, pero
Mejor así para que no hayan dudas. Ya, luego de eso tenemos, ¿cierto?, esta corriente de acá, que va a ser entonces de donde parte menos donde llega, dividido la resistencia. Así que va a ser E3 menos 0, dividido en 2. Después tenemos, ¿cierto?, esta corriente que es entrante y nosotros estamos asumiendo todo lo saliente positivo, así que nos queda negativa. Menos 3 igual a 0, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra expresión. Voy a borrar esta línea acá, esta flecha. Y ahora mi recomendación es que ustedes, por ejemplo, eliminen los denominadores. Esto es totalmente opcional y no forma parte del método, pero yo siento que lo hace un poquito más simple. Por eso se lo recomiendo, ¿ya? En caso contrario, si no lo hicieran ustedes, les quedaría simplemente un coeficiente fraccionario, ¿ya? Pero no estaría incorrecto. Tenemos entonces 12,1. 12,1, acá sería menos 12B0, que todavía no sabemos qué es, pero lo vamos a buscar en un momento. Pues mientras, si ustedes quieren, pueden buscar qué es lo que es B0. Es que por aquí aparece. Ah, ya está arriba. Ya, lo vamos a ver en un momento. Más. Acá vamos a tener entonces 6E2. Vamos a tener 3E3. Vamos a tener menos 18. Igual a 0. ¿Ya? Así que ahora nosotros podemos entonces ver qué es lo que es B0. Vamos a revisar. Donde B0 va a ser igual a... ¿Qué es B0? Vamos a ponerlo acá. B0, ustedes pueden ver que va a ser definido como la tensión que yo tengo entre el positivo, ¿cierto?, y el negativo. Vale decir, entonces, va a ser igual a E3 menos E1. E3 menos E1. No se olviden de eso. B0 igual E3 menos E1. Pero en realidad me lo puedo olvidar yo también. E3 menos E1. Reemplazamos. Voy a copiar todo ya, para así simplemente reemplazar y ordenar nuestra expresión. Recuerden que esto nos va a dar una ecuación, que sería en principio la más compleja de cuando usamos este método, ¿ya? Después las otras van a ser bastante directas, por el hecho de que son simplemente algunas diferencias de tensión. En realidad algunas relaciones de tensiones. Y vamos a reemplazarla acá y vamos a poner directamente E3 menos E1. Porque le puse mucho espacio. Ahí. ¿Ya? Así que voy a empezar a ordenar. Con cuidado, que a veces cuando es tan temprano anda medio dormido. Ya vamos a tener entonces 2. Aquí nos va a quedar, ¿cierto? Más 12. Va a ser 14,1. 14,1. Después de eso L2, ¿dónde está? Solamente aparece ahí. Aparece como 6C2. 6C2. ¿Qué más tenemos por acá? L3. Tenemos menos 12E3 más 13E3, ¿cierto? Sería entonces, si son los únicos que aparecen, menos 9. Menos 9E3. Y eso sería igual a simplemente 18, ¿cierto? Creo que el único número que tenemos acá, 18. Tenemos 3 incógnitas, tenemos la primera ecuación lista. Así que la vamos a dejar acá bien identificada para que no se nos vaya a perder. Vamos a hacer la línea un poquito más recta. Vamos a intentar hacerlo un poquito más recta. Ahí. Ahí tenemos la primera ecuación. Quiero saber si la primera ecuación se entiende bien, así que le voy a mandar esta pequeña encuesta. Ustedes saben, para más que nada ver si vamos todo ok. Recuerden que ese supernodo grande lo definimos por el hecho de que tenemos dos fuentes juntas. Yo antes esto lo explicaba como llamándole el caso particular de caso particular, pero en principio es por el hecho de que se juntan esas dos fuentes de tensión, que nosotros en realidad hacemos un nodo más grande. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan, por favor, me van escribiendo. ¿Ya? Porque ahora lo que vamos a hacer entonces es buscar las ecuaciones que tenemos en las fuentes de tensión dependientes e independientes dentro del supernodo. ¿Ya? Profe, Sí, dime. en el B sub 0, si es que yo hubiese puesto E1 menos E3, ¿es lo mismo? Ah, ya, esa es una buena pregunta. Aquí hay que tener cuidado con eso, porque recuerden que cuando yo tengo una tensión, por ejemplo, definida así, supongamos que yo tengo este elemento, ¿ya? Y esto es, vamos a poner un nombre cualquiera, B1, y esto es B0, o perdón, va a ser B2, por decir un ejemplo, ¿ya? Si yo pongo acá un B, ese B, ¿a qué es lo que va a ser igual? Va a ser igual a la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. O sea, en este caso sería B1 menos B2. Sin embargo, si yo pusiera B2 menos B1, estaría cometiendo un error. Eso tendría que ser menos B. ¿Ya? Así que en este caso sería exclusivamente E3 menos E1. ¿Ya? Y el otro resultado estaría invertido, por decirlo así, el signo. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Siempre el positivo primero, ¿ya?
Lo voy a dejar, de hecho, bien escrito para que quede como un recordatorio. Ahí, vamos a poner ahí. Lo pongo como B para que así no se confunda con lo que tenemos en el circuito. Si tengo acá, por ejemplo, definido un B, esto es por definición de nuestras tensiones. Siempre van a hacer una diferencia de 2 voltajes, ¿cierto? De potencial también lo pueden ver así. Donde tenemos que va a ser primero la tensión donde tenemos el positivo, menos la tensión donde tenemos el negativo. Esto lo vamos a hacer como un recordatorio. Por un momento pensé que estaba lloviendo. Recordatorio. Era mi computador que suena bastante fuerte. Ahí. Ya, entonces tenemos el recordatorio. Ahora lo que queremos hacer nosotros es obtener las ecuaciones que van a surgir a partir de nuestras fuentes de tensión. Aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Fíjense bien. Vamos a obtener esta ecuación. Va a ser E1 menos E2 tiene que saber ser igual a 12. Así que nos va a quedar entonces E1 menos E2 igual a 12. Después de eso yo obviamente lo puedo ordenar. Nos va a quedar así. Lo voy a dejar escrito abajo. Recuerden, E1 menos E2 igual a 12. Aquí vamos a escribir un comentario. Luego obtenemos las relaciones de tensión. Obtenemos las relaciones de tensión en las fuentes que están dentro del supernova. Las relaciones de tensión. De tensión. Que están dentro del supernova. Están dentro del supernova. ¿Ya? Entonces nos quedaba, ¿cierto? Lo que tenemos ahí. Sería E1 menos E2 igual a 12. Y eso nos va a dar una ecuación. De hecho, es una ecuación que está lista, ¿cierto? E1 menos E2 igual a 12. Yo siempre las ordeno un poquito más, como para dejarla como con los coeficientes y todo eso, ¿ya? Pero en realidad ya está ok. Ahí. Si se fijan ustedes, la dinámica que seguimos siempre es la misma. O sea, vamos obteniendo las ecuaciones, las vamos identificando, voy reemplazando si es que aparece un B0, un I0, ¿cierto? Siempre en función de nuestras, en este caso, tensiones de nodo. Si estuviéramos trabajando en mallas, varíamos en función de las corrientes de malla, ¿cierto? Ya, tenemos entonces ahí nuestra segunda ecuación. ¿Cómo nos quedaría la otra ecuación? Vamos a ver. Voy a borrar acá esto que escribí porque en realidad lo copiamos abajo. ¿Cómo nos quedaría entonces la otra ecuación que tendríamos que obtener de la fuente de tensión que tenemos acá? ¿Cierto? De esa fuente de tensión. Nos quedaría la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo, y eso tiene que ser igual al valor que me indican ahí, donde hay una variable que nosotros desconocemos, ¿cierto? Pero vamos a ver en un momento. Nos quedaría entonces 3 menos E2, y eso tiene que ser igual a 3 y 0, donde el I0 es lo que tenemos que buscar en un momento, ¿cierto? ¿Qué es I0? Les pregunto a ustedes. Y recuerden siempre que en este caso, cuando estamos usando nodos, una corriente va a ser igual a una diferencia de tensiones dividido en una corriente. ¿Ya? Una corriente se calcula, perdón, una resistencia. ¿Ya? Así que sería I0, la tensión de donde parte, que sería 0, menos la tensión donde llega, que sería 2, dividido en la resistencia que es 1. Y con eso no nos vamos a equivocar, porque en realidad se aplica a todos los casos. La tensión de donde parte, menos la tensión donde llega, dividido en la resistencia del elemento, si que obviamente estamos trabajando acá sobre un elemento resistivo. Y nos queda así. Y con eso nosotros podemos reemplazar y obtener nuestra ecuación definitiva, nuestra ecuación 3, y con eso resolver, ¿cierto? Vamos a cortar esto. Y mientras tanto, quiero que ustedes me escriban si se entiende cómo obtuve la segunda ecuación, ¿ya? Porque esta ecuación a veces puede generar dúo. Vamos a mandar de nuevo a nuestra votación. Ahí. Vamos a por acá. Y yo voy a ordenar la ecuación por mente. Así que nos quedaría entonces 3 menos E2, ¿cierto? Nos va a quedar esto igual a menos 3E2. Eso nos queda acá, ¿cierto? Si yo reemplazo todo acá. Después de eso, si lo ordeno y lo dejo todo, por ejemplo, a la izquierda, nos va a quedar menos 1, 2, y nos va a quedar el 3. Acá va a ser 1 más 3 va a ser 4. Más 4 de 3. Y tendríamos entonces nuestra
tercera ecuación. Igual a 0, ¿Profe? ¿cierto? Sí, dime. ¿No podría haber sido 0 menos E3 dividido en 2? A ver. Déjame ver. Tú dices 0 menos E3 dividido en 2. A ver, veamos. Veamos. Ah, ya. Tú me dices esta de acá, ¿cierto? Ya. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, que nosotros obtuvimos esa expresión de I0 debido a que aparecía como valor de nuestra fuente. Entonces, lo que nosotros hicimos acá es simplemente decir, ¿cierto? 3 menos E2 es tal cual como en el caso anterior, y esto tiene que ser igual a el valor que me indica. Si ese número hubiera sido, por ejemplo, un 5, nos queda ahí la ecuación. ¿Ya? En este caso se daba que dependía de una variable llamada I0, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros la obtuvimos así? Porque la I0 está definida acá, no está definida ahí, ¿cierto? ¿Ya? Por eso, como está definida ahí, es que nosotros dijimos entonces, la tensión de donde parte, menos la tensión de donde llega, dividido en esa resistencia. Y por lo mismo entonces no sería esa, ¿ya? Claro. Gracias. Bien, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, en definitiva, piensen que ese es un valor, ¿cierto? Solamente que depende de una variable y puede estar definida en cualquier punto. Por eso que hay que tener cuidado, porque a veces uno de repente mira otra variable y se puede equivocar, ¿cierto? Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y créanme que en estos problemas es fácil equivocarse, porque uno basta que un numerito lo calcule mal, un menos que se le escape, y le va a cambiar el resultado, ¿cierto? Por eso que hay que tener especial cuidado. Y estamos aprovechando también de practicar problemas, yo diría, de un mayor nivel, porque este problema tiene mayor nivel que lo que sería la prueba, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque estaba preparado para grupos de 5, ¿me entiendes? Y era como con el afán de que se pudiera practicar. Los que llegaron un poquito después, les comento que este es un problema de taller, de un taller de, no me acuerdo el año, creo que 2018, 2019. Entonces son más largos los problemas, como pueden ver, obviamente. Ya, entonces tenemos la expresión, voy a copiar las ecuaciones, voy a los coeficientes acá. Sería 0, voy a partir con la última, menos 1, 4. Tenemos 0 ahí, ¿cierto? Vamos a terminar esta encuesta porque está ocupando el espacio. Ahí sí. Ahí. Terminamos la encuesta. Vamos a ver una pregunta por acá. La ecuación 3 está bien. La podemos chequear. La podemos chequear. Tú dices que, por ejemplo, cómo está escrita. Vamos a ver. Si es que hubiera algún error. Vamos a revisar. Esto ya lo habíamos revisado que está correcto, ¿cierto? De 3 menos E2 igual a 3 y 0. Luego el I0 nos queda definido como 0 menos E2 dividido en 1. Esto estaría correcto porque lo revisamos varias veces. Después veamos si es que lo demás está correcto. Acá esto yo lo reemplacé, ¿cierto? Ahí me quedó entonces menos 13,2. ¿Ah? Hasta ahí esto se ve bien. Después yo tendría que dejar expresado esto. Ah, de hecho no está correcto. No está correcto. Muy bien. ¿Ven? Por lo mismo le digo que hay que tener cuidado para que ustedes no se equivoquen con el profesor. Ahí. Ahí, claro, porque esto en realidad era L2 el que quedaba modificado así. Quedaría como más 2. Ahí sí quedaría bueno. Este quedaría como más 1, si no me equivoco. Ahora vamos a chequearlo bien. Sería obviamente 3. Ese queda menos 1 más 3. En realidad sí queda 2 y el otro queda simplemente más 1. Ahí sí está correcto. Lo vamos a resolver. Gracias, Nicolás, por hacerme ver este resultado, porque si no después no nos iba a dar. No nos iba a dar, ya está complicado si calculábamos con malla, ¿cierto? Y nos queda diferente. Y ya, ahí sí que sí. Y ahora, la otra ecuación, la que tenemos acá arriba, ¿cierto? Sería entonces 1 menos 1. L3 no aparece, así que sería simplemente su coeficiente 0. 12. Después nos quedan acá, ¿cierto? El E1, el E2 y el E3. ¿Y cómo eran los coeficientes de la primera ecuación? 14, 6, menos 9, 18. Vamos a ver si me alcanzan a quedar ahí. Ya. 14, 6, menos 9 y 18. Ahora sí, 18. Ya. Y con eso nosotros podemos resolver. ¿Ya? Así que vamos a resolver nuestro sistema, ¿cierto? Usando estos valores. Ahí. Vamos a la calculadora. Recuerden que la calculadora está disponible, en realidad pueden encontrar un enlace para ir a una versión que es online, si que por ejemplo tienen Mac y no la pueden, por ejemplo, correr en su computador. Y si tienen Windows, pueden directamente descargarla. En realidad es bien práctico y ahí también hay un video donde yo les muestro cómo ustedes pueden configurarla, cómo le pueden agregar el skin y todo, ¿ya? Porque este es un skin específico. Ya, entonces vamos a agregar.
corchete de la izquierda, second, corchete de la izquierda, ¿cierto? Second, corchete de la derecha, y aquí ponemos 14,6, menos 9. 14,6, menos 9. Con el menos pequeño, no se olviden. Después second, punto y coma, después le ponemos 1, menos 1, con el menos pequeño, ¿cierto? Coma 0. Cada vez que yo pongo una coma, separo elementos en una fila. Y cada vez que pongo un punto y coma, separo o salto a una siguiente fila, en realidad. Ahí. 0,2,1. Con estos parámetros que sí están correctos, no como los que había puesto al principio. ¿Ya? Ahí. Y lo guardamos esto con este botón Store, ¿cierto? De almacenar, lo guardamos en A. Ahí, con alfa A. Vamos a checar que esté correcto, que a veces uno puede presionar cualquier cosa, así que siempre es bueno ir revisando, ¿ya? Porque como le he comentado varias veces, de verdad que es fácil equivocarse. Uno se concentra un momento y se le escapa. Ahí. Vamos a poner acá el 0, lo podría haber dejado, ¿cierto? Ahí. 12 ahora. 12 le ponemos acá. Y aquí tenemos el 18. Voy a borrar uno. Ahí sí. Guardamos, le damos con Enter, ¿cierto? Ahí quedó guardado la variable. B. Y ponemos acá paréntesis de la izquierda, paréntesis de la derecha, ponemos alfa A para poner la matriz A, y elevamos a la menos 1, que nos va a dar la inversa de A, ¿ya? La cual premultiplicamos por B. Y tendríamos la solución. Ahí nos queda entonces 153 dividido en 19, menos 75 dividido en 19, y 150 dividido en 19. Así que estaba todo obviamente correcto. Bueno, vamos a ver acá, esto sería en bold. No lo voy a escribir con la versión aproximada, solamente lo voy a dejar expresado así. Ahí, 150 dividido en 19. Y esto sería entonces nuestra solución de usando o no. Hasta acá quiero saber si hay alguna duda, cualquier duda que tengan. Es el momento. Recuerden que vamos a mandar igual esta votación, pero aprovechen de escribir en el chat, comentarme por audio. ¿Ya? Porque este problema, como les digo, sí tiene un mayor nivel. ¿Ya? De hecho, respecto a lo que es la prueba. Les pregunté como de diferente, ¿no? Esto es como se entiende lo que acabamos de revisar, ¿cierto? Y si tienen alguna duda, por favor me comenten. Porque una de esas, alguien me puede haber puesto no, porque no tenía dudas. Entonces, resolvimos ahí. Nos quedaría entonces obtener la ecuación de I0. Ya la repetimos. Vamos a dejar esto por acá. Ya, I0. ¿Dónde obtuvimos I0? Se requería, ¿cierto?, para la ecuación que tenemos ahí. Nosotros cuando, por ejemplo, estemos trabajando y nos aparezcan I0, B0 en el circuito, si no lo ocupamos, o no se requiere ocuparlo, lo omitimos hasta el final nomás. ¿Ya? No se preocupen por ello. No los tomamos en cuenta y no nos modifican nada. ¿Dónde se dio el caso que sí nos modifica algo o teníamos que tomarlo en cuenta? Acá, porque al momento de obtener, ¿cierto?, el valor de esta fuente de tensión, en la ecuación 3, nos salía 3 I0. Por eso I0, ¿a qué va a ser igual? A la tensión que tengo, de donde parte la corriente. Recuerden que la corriente va hacia arriba, así que parte acá. Me queda 0 menos la tensión donde llega, que sería en este caso E2. Y dividido en la resistencia por la cual está circulando, ¿cierto? No se olviden ustedes que por ley de Ohm yo tenía, ¿cierto?, que B igual a R por I, ¿cierto? Si yo despejo acá la corriente, me queda entonces que va a ser B sobre R. Y luego la tensión, según lo que tenemos en el recordatorio, que está tapado por la calculadora justamente ahora, tenemos, ¿cierto?, que podemos definirlo así. Como una tensión menos la otra tensión va a ser igual en este caso a B. Siempre el positivo me va a indicar a mí cuál es la que tomo primero. ¿Ya? Y para nuestro ejemplo, nosotros partimos acá diciendo lo siguiente. Fíjense que cuando yo tengo una referencia pasiva, como sería este caso, yo estoy diciendo que circula así. Por eso es que yo puedo decir, entonces la tensión de donde parte, menos la tensión de donde llega, igual a la resistencia. Perdón, dividido la resistencia. ¿Ya? De ahí viene por qué yo lo hago de esa forma. ¿Se entiende eso? A ver, déjenme chequear el chat. Muy bien, muy bien. Ya. Estoy trabajando ahora en un notebook, así que no tengo que ir moviendo las ventanitas que aparecen nomás. Ahí. Y con eso estaríamos ok con lo que se refiere a resolver el sistema. Nos quedaría entonces simplemente calcular el B0 y calcular el I0, los cuales ya tenemos definidos, ¿cierto? Miren acá, como que me faltó escribir algo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren acá. Me faltó poner acá que eso era igual a I0. Yo simplemente lo dibujé. O sea, escribí a lo que era igual, pero no puse el I0. Le voy a echar la culpa al sueño. Ahí. Ya, ahí sí está correcto.
Entonces tenemos, ¿cierto?, el V0 que queda definido como E3 menos E1, según lo que ustedes pueden ver acá. Una vez que nosotros usamos no, siempre va a ser así, una diferencia de tensión. ¿Dónde está el V0? Ahí arriba, ¿cierto? Ahí está. Sería entonces la tensión de acá, el positivo, menos lo que tenemos en negativo. Y el I0 que calculamos recién. ¿Ya? Así que voy a calcular definitivamente acá. Por lo tanto, o en definitiva, nos queda cierto que el V0, dijimos que era E3 menos E1, lo vamos a calcular con los valores que ya tenemos. V0 igual a E3 menos E1, menos E1. ¿Cuánto nos da el V0? Ahora lo vamos a ver. Y de hecho, mi recomendación es que cuando ustedes estén, por ejemplo, haciendo la prueba, siempre dejen todo expresado y al final, por ejemplo, resuelven los resultados. Lo que les recomiendo yo al menos. Sería, ¿esto era cuánto era? 0 menos 2, perdón, 0 menos E2 dividido en 1. En realidad es menos E2, ¿cierto? Numéricamente hablando. Pero como estamos hablando de que va a ser una corriente, por eso es que lo escribo igual así para que haya consistencia. Y alguien diga, oiga, pero ¿cómo va a ser el I0 igual a simplemente un voltaje, ¿cierto? Podría que pensarlo. Ahí. Y calculamos. Ya, entonces E3, ¿dónde está? 150 dividido en 19. Vamos a usar la calculadora acá. Voy a ponerla por acá ya. Que así la alcanzan a ver. Y le voy a achicar un poquito porque está muy grande para la pantalla del notebook. ¿Veis? Ahí. Ya. E3, 150 dividido en 19. Menos E1, que sería 153. Eso lo podía hacer a mano, ¿cierto? Sería menos 3 dividido en 19. Pero ya que estoy escribiendo, lo escribimos acá. Menos 3 dividido en 19. ¿Cuánto sería aproximadamente? Lo vamos a ver ahora. Aproximadamente le ponemos acá el botón negro que está con verde, ¿cierto? Con un diamante verde. Sería menos 0,1579. Estoy usando 4 cifras significativas. Ahí. Voltaje. Volt, entonces. Después de eso, nuestra corriente. ¿Profe? Sí, dime. ¿Qué significa que sea negativo el V0? Ah, ya. El hecho de que sea negativo un voltaje significa simplemente que el potencial que tenemos en el positivo es menor que el potencial que tenemos en el negativo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, está definido acá el voltaje, ¿cierto? V0, este potencial E3 es menor que este potencial E1. Como ustedes pudieron comprobar, porque el E1, ¿cuánto era? Era 153 dividido en 19, ¿cierto? Y este de acá era 150 dividido en 19. Entonces la diferencia entre este y este tendrá que dar negativa, ¿cierto? Eso significa. Gracias, profe. Muy bien. Esa es una muy buena pregunta porque muchas veces cuando uno estudia, por ejemplo, circuitos en física, obviamente se pueden resolver los problemas y se aprende, ¿cierto? Sin embargo, a veces no se le ve el sentido, qué significa algo. Yo siento que igual, obviamente tiene su valor el ver qué significa. Ahora, la corriente, la calculamos. Va a ser simplemente menos E2, que era menos 75 dividido en 19. Eso quiere decir que nos queda así, el número directo. Y no lo voy a calcular, obviamente. 75 dividido en 19. Ahí, y eso sería en amperes. ¿Cuánto nos quedaría? Yo lo voy a escribir en rojo para ser consistente, solamente para que quede del mismo color. 75 dividido en 19. Ahí, amperes. Aproximadamente son 20, son 3, algo, por ahí. Dividido en 19. Acá. Le ponemos entonces el botón con el diamante, le damos Enter, 3,947. 3,947. Y estos son amperes. ¿Ya? ¿Qué significa que sea positivo? Bueno, también se puede preguntar eso. Significaría que efectivamente la corriente circula en el sentido que está definido el I0. Si es que nos hubiera dado negativo, hubiera implicado que la corriente circularía en sentido contrario. Eso quiere decir que circula hacia acá. Por tanto, nosotros podemos solamente con eso notar lo siguiente. Si esta tensión es 0 y la corriente circula hacia acá, eso quiere decir que esta tensión, perdón, es menor que 0, para que pueda circular, ¿cierto? Si no, la corriente iría desde un punto de mayor potencial a una menor potencial. ¿Les suena algo? Como muchas cosas, ¿cierto? El calor fluye de un punto de una mayor temperatura a una menor temperatura. En un sistema hidráulico va a ir desde un punto de mayor altura a una menor altura. ¿Sí? También se da acá, en este caso con respecto al potencial. Y con eso tenemos calculadas nuestras corrientes, nuestra corriente y tensión, P0. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Ahora sí hago la pregunta correctamente. Y ahí le mandamos de nuevo.
¿ya? Y podríamos hacerlo con malla, así para ir también siguiendo trabajando con estos métodos, porque como les digo, a veces nos hace falta un poco más de práctica, porque nos sirve por último para comprobar. Así que voy a escribir acá, ahora usando mallas. Usando mallas. Vamos a ver si nos da, porque si es que no nos da, porque en algún lugar hubo un error, así que lo podemos corregir. Ah, ¿quieres calcular potencia? De hecho, tenemos un problema de calcular potencia. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Déjenme buscar el problema donde estaba. Vamos a buscar el problema donde estaba. Creo que era, este no era, ¿cierto? Porque este fue el primero que vi. Estos son problemas que me parece que resolvimos. Y ahora vamos a ver este de acá. ¿Qué dicen por acá? Veamos, veamos, veamos. Calcule las potencias entregadas por las fuentes independientes y las potencias absorbidas por los resistores. Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. Para este caso vamos a usar mallas, pero por el hecho de que justamente se nos simplifica el problema. ¿Ya? Recuerden que yo les comentaba que ustedes tienen libertad para usar cualquier método. Y en mi recomendación es siempre que ustedes identifiquen aquel que les dé menos ecuación. ¿Ya? Que ese sea el que tomen en cuenta. Y en particular aquí podemos ver que si yo usara nodos, ¿qué pasaría? Me quedaría un nodo de referencia, por ejemplo, acá, tendría acá una tensión que se me definiría inmediatamente y se iría. Acá me queda una ecuación, acá me queda otra ecuación, dos ecuaciones, me quedan tres ecuaciones. ¿Ya? Tres ecuaciones. Acá me quedaría, si usara mallas, una ecuación de acá, bastante directa. Ese se define solo, así que no queda ecuación. Una segunda ecuación usando mallas. Y acá una tercera ecuación, pero que sale directa, porque va a quedar igualado a este valor. ¿Ya? Vamos a verlo así, para que lo puedan comprobar. Ahí. Oh, parece que voy a recortar un poquito de eso. Vamos a sacar la calculadora para escondida ahí. Y vamos a hacer esto, ¿no? Ahí. No, espera ahí. Ahora sí. Y mi notebook, la verdad, es como del 2016 y ya como que quiere que le den descanso. Se pone medio lento ya. Pero yo creo que no debería afectar demasiado. Estoy tratando de cambiarlo hace rato. Vamos a ver si lo cambiamos. Con este tema de la virtualidad, ¿no? Ya, tenemos entonces el problema. Acá nos pedían calcular las potencias entregadas por las fuentes independientes, vale decir la potencia que nos estaría entregando esta fuente y esa fuente. No nos piden para las dependientes, ¿cierto? Y ellas también podrían estar entregando, absorbiendo. En este caso específico nos interesan esas. Y además las potencias absorbidas por los resistores de 1, que sería el de acá, el de 1, ¿cierto? Y el de 2 ohms. ¿Ya? Así que vamos a resolver el circuito. Les comentaba yo que con mallas se vería, en mi opinión lo veo un poco más simple. ¿Ya? Usando mallas. Solución usando mallas. Solución usando mallas. Y yo creo que ya ustedes se habrán dado cuenta por los problemas que les estaba mostrando en las pruebas, que el primer problema de la prueba, ¿cuál es? Un cálculo de resistores equivalente. El segundo problema, ¿cuál es? Calcular un voltaje y una corriente. Y el tercero es calcular potencia. ¿Ya? Así que, por si no lo había notado, igual después lo voy a, por decirlo así, como declararlo oficialmente en la clase del lunes. ¿Ya? Ya. Pero esa es la estructura. Así que vamos a resolver, ¿ya? Corriente, corriente, corriente acá. Esta corriente la voy a dejar identificada como una corriente I4 porque se va a definir, no quiero que queden las ecuaciones, simplemente. ¿Ya? I1, I2 e I3. Quiero que me queden las tres corrientes que están ahí. Primera ecuación. Vamos a ver qué sucede. Miren. Nos va a quedar así. Va a ser más 12 más 3 por la corriente que lo circula, ¿cierto? En este caso sería 3 y 1. Después nos va a quedar acá más 1. No estoy tomando en cuenta esto. Yo estoy omitiendo completamente el VX. ¿Ya? No tomo en cuenta. Simplemente el método me decía que yo voy sumando todos estos elementos resistivos y lo multiplico por las corrientes. Y las corrientes son las que me dan el signo, en definitiva. Implícitamente, sí. Y uno, que es la corriente de la malla, positiva siempre, y la otra corriente, como va en sentido contrario, me queda negativa. ¿Cierto? Así que esto sería igual a lo siguiente. Va a ser 4 y 1 menos 1 por I2, ¿cierto? Y luego me va a quedar menos 2, o igual a menos 2. Ahí tenemos la ecuación. Vamos a poner en verde. Vamos a poner en verde. Y tenemos la ecuación de la malla 1. Fue el caso base, ¿cierto?
¿Qué más tenemos por acá? Tenemos que el I4 queda definido, así que lo voy a obtener directo. Incluso lo podría haber obtenido en un principio. ¿Ya? No se reemplazaba acá, así que en realidad no nos produjo ningún cambio, pero vamos a dejar acá definido. Fíjense bien que esta fuente de corriente nos está diciendo, por esta rama tiene que circular 2 amperes. Y justamente tenemos definido una corriente ahí, una I4. Así que I4 va a tener que cumplir eso, ¿cierto? Y circular o tener un valor de 2 amperes para que esté todo correcto, ¿cierto? Voy a aprovechar de pintar un poquito. A mí la verdad es que me gusta hacer esto porque siento que así se identifica más fácil por dónde circulan las corrientes. Así que si en algún momento le genera dudas eso, hagan lo mismo, ¿sí? En realidad no hace el trabajo más simple. Nosotros tenemos que buscar siempre disminuir la posibilidad de equivocarnos. No preocuparnos si dibujamos un poquito más encima del circuito. Se fijan así, yo puedo identificar más fácilmente por qué ramas circulan 2 corrientes, por qué ramas circula solamente una. Arriba le voy a poner una celeste, que tengo los colores medio raros. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y así vemos claramente por dónde circulan 2 corrientes y por dónde una. Ya, continuamos. Ya definí eso, lo hice como en retrospectiva, no sé. Ahora, nos vamos acá. Fíjense que un error muy común, les comento, es que a veces hacen una super malla acá. Yo digo, en realidad no hace falta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque a veces ven que hay una fuente, y no es una fuente de corriente, así que no hace falta. Puede parecer muy evidente, pero a veces lo he visto, así que por eso lo comento. ¿Qué hacemos entonces ahora? Acá tenemos que aplicar la LKB como el caso base simplemente. O sea, parto ahí y digo 1 por la corriente de la malla positiva, que sería en este caso I2, menos la otra corriente, porque va en sentido contrario, ¿cierto? Sería menos I1. Después, más, acá tenemos, ¿cierto? 2, siempre nos quedan positivos estos términos, por la corriente de la malla positiva, menos la otra porque va en sentido contrario. Sería entonces I2 menos I4. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, el I4 obviamente lo conocemos, así que después lo reemplazamos. Acá llegamos con la flecha al menos, esta es una fuente de tensión, ¿cierto? Menos 4IX, que sería el valor de la tensión que me está indicando. Y ahí recién yo voy a decir, apareció el IX. Tendremos que buscar qué es el IX, ¿cierto? Pero en un momento. Se nos acabaron los elementos, así que igualamos a 0. Ahora empezamos a buscar qué es lo que es el IX. Donde IX es igual a qué. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es IX? Lo pueden escribir. Voy a sacar aquí el chat para ver si... me dice Nicolás, creo que me había comentado qué es lo que sucede con la primera malla, pero usando nodos. Ya, mira. Voy a tomar una pequeña pausa solamente para eso, mire. Si es que yo usara nodos, ¿qué pasaría? Yo podría haber definido la referencia ahí, estos son 0 volt, tendría entonces una fuente de tensión en este punto. Yo le habría llamado, por ejemplo, esto E1, por ejemplo, esto E2, después lo voy a borrar por si acaso, ya va a quedar en la grabación, sí, pero es más que nada para que se ubiquen. Esto habría hecho yo. Y en este caso, sucede lo siguiente. Esta fuente de tensión me habría estado definiendo la diferencia de tensión que tengo entre estos nodos. Pero, mucho cuidado con esto, porque ahí tendríamos más, ¿cierto? Por tanto, me quedaría entonces 0 menos la tensión que tengo en el negativo, E1. Y eso tiene que ser igual a 12, ¿cierto? Por tanto, me habría quedado que E1 es igual a menos 12. Si es que yo hubiera ocupado un nodo. ¿Ya? Lo voy a dejar un momento por si alguien le quiere sacarnos una captura, que obviamente es solamente para responder la duda que me estaba consultando Nicolás. Ya, muy bien. Sí, no se preocupen, sí. Voy a tener un momento nomás. ¿Ya? De todas maneras quedó grabado, así que si alguien lo quiere ver, lo puede ver. ¿Ya? Ahí se fue. ¿Ya? Entonces, estábamos cierto en que queríamos obtener la IX. ¿Ya? Y la IX era lo que me comentan ustedes. Justamente va a ser menos I1, porque está definida en esta rama, ¿cierto? Pero va en sentido contrario a la I1. Por eso es que nos queda negativa. Y recuerden que todo lo trabajamos en función de las corrientes de malla. Ahí. Puedo reemplazar, voy a copiar y pegar, ¿sí? Para no escribir todo de nuevo. Y vemos qué sucede con esta ecuación. Ahí. Así que no se preocupen si tienen dudas, ¿ya? Tienen que ir consultando nomás, porque ese es el objetivo. Ahí. Y a mí me gusta resolver, como les he dicho varias veces, los problemas, porque siento que así ustedes ven la lógica que uno sigue, la dinámica que va utilizando en estos casos. ¿Ya? No es lo mismo que ver un ejercicio resuelto. O sea, me refiero que ya hecho, listo, copiado de ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Tenemos que tener presente que el I4 lo conocemos, así que lo vamos a reemplazar en un momento. Primero, I1, voy a tener cuidado, ¿sí?
Tendríamos entonces menos 1, más 4 sería más 3, ¿cierto? Sería 3 y 1. 3 y 1, después el y 2. Sería 1, más 2 serían 3. 3 y 1, y 2, digo. Y 3 no tenemos, hasta donde yo veo, ¿cierto? Y nos quedaría entonces ver el valor del I4 acá, ¿cierto? Fíjense bien lo que va a pasar acá. Esto va a quedar igual a 2 y 4. Estoy haciendo este paso previo porque a veces me pongo a saltarme de paso y hago cosas que no corresponden. Ya, ahí. Y 3 y 1, ¿cierto? Más 3 y 2. Y eso sería igual a 2 por I4. ¿Cuánto varía el I4? 2 simplemente, ¿cierto? Así que sería 4. Así que tendríamos la ecuación. Pero si alguien está copiando, porque a veces yo sé que algunos prefieren copiar, espera un poquito que lo voy a revisar ya. Ya, tenemos entonces, ¿cierto? El menos 1, teníamos entonces más 4, era 3, acá teníamos 1 más 2, 3, nos quedaba, ¿cierto? Menos 2 y 4 en este miembro de la expresión, lo pasamos al otro lado, nos quedó positivo, y reemplazamos simplemente, y esto donde yo veo no habría error, donde veo. Ya, ahora, una vez que tenemos la ecuación, ¿cierto? La malla 2, voy a identificar acá también esto para que así lo tengan como una referencia. Malla 1, malla 2. Nunca está de más tener un poquito más de información, ¿cierto? Aquí le vamos a poner malla 3. Aquí al ladito de la calculadora que está escondida. Ya. Y ahora, en la malla 3. Quiero que se fijen bien en esto porque de verdad que es importante y es uno de los errores más comunes que se ven. ¿Ya? ¿Cuál sería? Que empiezan a obtener la expresión y, por ejemplo, dicen, esto va a ser más 4x, después esto va a ser más 6 y 3, y después algunas veces ponen más 2bx o menos 2bx, lo cual sería un error, porque esta es una corriente. ¿Ya? Lo que está definido es una corriente. ¿Ya? Entonces, como tenemos una fuente de corriente, vamos a aplicar exactamente lo mismo que hicimos arriba, que es decir que la corriente I4 tiene que cumplir con esa condición que nos está indicando, ¿cierto?, esa fuente. Solamente que en ese caso que tenemos ahí, queda definido que era un valor de 2 amperes. ¿Ya? En el caso que tenemos ahora, no queda definido, sino que va a depender de una variable, Bx, que nosotros obviamente vamos a tener que evaluar y ver qué es lo que es. Así que yo puedo decir que el I3 va a tener que ser igual a, voy a escribirlo acá, después lo voy a copiar lógicamente. I3 va a tener que ser igual a menos, porque va en sentido contrario, 2bx. Cuidado con eso. También alguien podría haber definido que 2bx es igual a menos I3. Mismo caso, ¿cierto? No va a cambiar obviamente la expresión. Cambia cómo está expresada, ¿no? Pero no cambia el valor de la corriente. Voy a cortar esto, pero antes de cortarlo voy a ver qué es bx. ¿Ya? Y recuerden, cuando estamos trabajando con mallas, nosotros decimos entonces, decimos que donde nuestra bx es igual a qué, va a ser igual a la resistencia por la corriente que lo circula, de positivo a negativo. En este caso el bx está definido así, como más menos, así que vamos a tener que la resistencia es 1, igual a 1 por la corriente que circula de positivo a negativo va a quedar positiva y la que circula en sentido contrario va a quedar negativa. Podemos ver entonces que es una resultante, ¿cierto? Entre I1 menos I2. I1 menos I2. Y obviamente yo cambio ese sentido, me va a cambiar el resultado, sería incorrecto, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso. Vamos a cortar por acá. Ahí. Y lo corto simplemente y lo pego allá abajo. Ahí, malla 3. Ahora podemos reemplazar, voy a desplazar esto también. Ahí. Y vamos a ver qué sucede. Ahí. Reemplazamos. Nos va a quedar I3. Nos va a quedar acá menos 2bx. Voy a reemplazar. Voy a poner todo simplemente. I1 menos I2. ¿Ya? Y con esto yo puedo entonces obtener la tercera ecuación. Con eso vamos a poder resolver. Tenemos entonces que va a ser, vamos a ir paso a paso. Ahí. I3, esto va a ser igual a menos 2 y 1. No va a quedar tan complejo en realidad. Esto va a ser más 2 y 2. Y en definitiva la ecuación, si dejo todo por ejemplo a la izquierda, me va a quedar como, a ver, una pregunta por acá. Me va a quedar como, la malla 2 es 6. A ver, veamos. Ah, ¿tú te refieres que este término de acá sería 6? ¿Denise? Ah, veamos a ver si estamos en lo correcto o no.
Voy a escribir esta expresión y voy a revisar, ¿ya? Lo reviso en un momento. Ya, vamos a dejar esta expresión escrita para que no nos quede en el aire. Va a ser entonces 2 y 1. Me va a quedar acá menos 2, estoy dejando todo a la izquierda, menos 2 y 2. Y este me quedaría, ¿cierto? Más 1 y 3. Y vamos a revisar nuestra segunda ecuación para ver si estamos en lo correcto o si hay un errorcillo por ahí. Igual a 0. Y le ponemos acá nuestro rectángulo para identificar la ecuación 3. Ya. Ahora la vamos a chequear. ¿Ya? Fíjense que la clave estaba, obviamente, en definir que la corriente I3 era igual a menos 2bx, ¿cierto? Porque iba en sentido contrario, estaba inmediatamente definida. Y luego el bx, que es esta variable de la cual depende esa corriente, la buscamos. Y la buscamos en el circuito, ¿cierto? Viendo dónde está definida la tensión. Y solamente en esos casos las consideramos. Después, obviamente, reemplazamos y todo. Y me comentaban respecto a la otra ecuación. Voy a revisar. Ah, no, profe, me equivoqué. Yo al escribir puse que valía 3 amperes, pero Ah, era 2 amperes. ya. Gracias, Bueno. perdón. Y no te preocupes. Y en realidad es fácil de cometer esos errores. Por eso es que siempre lo vamos chequeando. Y por lo mismo, yo les comentaba también en la clase anterior que para lo que son este tipo de problemas, siempre en todos los problemas está esta división, que sería como lo conceptual. Muchas veces le pongo desarrollo, pero en realidad es como desarrollo conceptual. Y estos son resultados, un 30%. De forma que si es que, por ejemplo, yo me equivoqué en un signo, calculé mal un número, sumé mal, lo cual puede suceder, ustedes pierden en ese caso hasta un 30%, ¿no? El otro 70% lo podrían tener. Así que obviamente yo considero que lo conceptual está bien desarrollado. Lo comento porque hay casos en los cuales en algunos cursos de este estilo se evalúa como está bueno o malo, ¿no? Yo siento que no refleja correctamente lo que uno está haciendo, ¿ya? Ya, así que vamos a resolver el sistema. Luego vamos a copiar acá nuestro sistema y de hecho, ¿saben qué voy a hacer? Voy a reciclar. Voy a reciclar este sistema que tengo acá, a ver si es que me sirve. Parece que me sirve igual. Le cambio los numerillos, ¿no? Vamos a copiar todo. Ah, no, pero no me sirve copiar todo. Ahí. Copiamos esto. Le cambiamos las corrientes, en realidad en este caso las tensiones por corriente. Ahí. Acá. Vamos a ver cómo anda el reciclaje. Borramos acá, estos van a ser I1, I2 e I3. Ahí. I1, I2 e I3. Acá teníamos un 0, sí, aquí tenemos que cambiar algo. Y casi. Casi. Además lo voy a borrar, si igual me ahorré bastante trabajo. En realidad dibujarlos por las matrices no. Ya, teníamos entonces acá un 2, ese es un menos 2, ¿cierto? Para la tercera ecuación. ¿Cómo quedó la segunda? La segunda quedó con 3, 3 y 0, porque no está el I3, ¿cierto? 3, 3, 0. 3, 3, 0. ¿Y cuánto era el valor que teníamos igualado acá en nuestra ecuación 2? A 4. Y la de arriba sería 4 menos 1 menos 12. 4 menos 1 menos 12. Ahí. 0 porque no estaba el I3 según recuerdo, y este sería menos 2. Ya, voy a mirarlo igual porque a veces nos pide cualquier cosa. 4 menos 1 menos 12, está bien. Después 3, 3, 0, 4, y después 2 menos 2, 1, 0. Ya, con eso podemos resolver entonces. Acá también voy a reciclar un poquito. Vamos a darle acá a A, vamos a buscar la matriz A, y la vamos a modificar. Ahí está. Y voy a empezar a modificar. Abajo tenía 1, menos 2 acá con el menos pequeño, voy a poner el 2. Como pueden ver, esta calculadora es bien potente, permite hacer muchas más cosas que lo que uno podría pensar, incluso es programable. Creo que les mostré en una ocasión cómo programar también el cálculo de una resistencia en paralelo, me parece. Ahí menos 1, 4. Ah, mira, justo está el 14, así que le quitamos el 1. Y ahí nos queda. Tenemos ahora 4 menos 1, 0, 3, 3, 0, 2 menos 2, 1. Ya, está lista esa. Ahora vamos a reciclar también el B. Reciclemos el B. El B está por acá, ahí está. Nos queda entonces 0, 4 menos 12. Voy desde abajo ya. Ahí. 4 menos 12. Ahí. Ahí. Guardamos. Y como ya pudieron ver, también puedo reciclar la ecuación, ¿cierto? El cálculo que hicimos.
A a la menos 1 por B, que sería, ¿cierto?, calcular la inversa de A y multiplicarla por B. Nos quedan así las corrientes. Vamos a escribir acá. Nos queda entonces I1, I2 e I3. Las voy a dejar expresadas. ¿Cómo quedan? Menos 32 dividido en 15 amperes. Eso vamos a poner punto y coma ahí. Nos va a quedar, ¿cierto?, 52 dividido en 15. Voy a subir un poquito así. Ahí, sí, dividido en 15. Y después tengo que tener cuidado porque es 56 dividido en 5. Podría escribir 15. No. Ahí. Ya. Y tenemos resuelto el sistema, ¿cierto? Una vez que tenemos el sistema resuelto, nosotros podemos entonces empezar a calcular las cosas que nos piden. Vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a tener que tenemos por acá. Ya. Ahora, la primera pregunta sería, la pregunta A, nos pedía lo siguiente. Hasta acá quiero ver si se entiende lo que acabamos de realizar. Así que le voy a mandar la pregunta de siempre. Bueno, respondan eso porque por la hora lo que vamos a hacer hoy día es dejar definidas las potencias, cómo las habríamos calculado, ¿ya? Y en la clase siguiente terminamos de calcular todo. Ya, sería entonces, calcule las potencias entregadas por las fuentes independientes, ¿ya? Para calcular las fuentes independientes, ahora tenemos una fuente de tensión y una fuente de corriente. Tenemos esa fuente y tenemos esa. Y hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Primero, el voltaje de esta fuente le vamos a poner BF1, ¿ya? Va a ser el voltaje de la fuente 1, y esta corriente que está acá se va a llamar IF2. Obviamente nos estamos refiriendo a la fuente 1 como esta, ¿cierto? Y a la fuente 2 como esta. ¿Cómo nos quedaría la potencia? Nos va a quedar algo así, miren. Va a ser PF1 va a ser igual a BF1, que es la tensión que tiene esa fuente, BF1, por la corriente IF1, ¿cierto? Que es la que de momento desconocemos, ¿ya? Vamos a tener también que la PF2, que queremos calcular, no se olviden que esto nosotros lo vamos a hacer usando referencia activa, que lo voy a también dejar escrito acá. Recuerden que referencia activa es hacer esto simplemente, que tenemos que la corriente sale por el positivo. Eso es referencia activa. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Ref activa. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa con esa fuente de tensión? Podemos ver que en realidad, ¿cómo tendría que ser la corriente que nosotros tenemos que usar acá? La dibujé, pero para que se cumpla la referencia activa y que, por tanto, la corriente salga por el positivo, nuestra IF tendría que ir acá, ¿cierto? IF1. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué pasa con la tensión que tenemos acá? En esta fuente, porque recuerden que si yo quiero calcular ahora la potencia que estaría entregando la fuente F2, sería igual a BF2, que es la tensión que de momento desconocemos, ¿cierto? Por nuestra corriente IF2, que está dado, por tanto no hay que hacer nada. La usamos como está. ¿Ya? Claramente la IF1 ustedes van a ver que va a ser menos I1, pero esta tensión ¿cómo va a quedar? Más BF1, o perdón, más BF2, o menos más BF2. ¿Cuál creen ustedes que va a ser? Estoy buscando dónde ponerla. Pueden escribir menos más o más menos. ¿Cómo la ven ustedes? Ah, la última, ya. Claro. De hecho, aquí mucha atención. Está viendo la grabación también. Para que se cumpla la referencia activa y que por tanto podamos calcular la potencia entregada, tenemos que tener que la corriente salga por el positivo. Así que tiene que ser así. Como pueden ver ustedes, una vez que nosotros tenemos una fuente independiente, uno de los dos valores está definido. Y nosotros tenemos que tomarlo en cuenta al momento de definir el otro. ¿Ya? Como acá está definida la corriente, ya está fija, no la puedo cambiar, ¿cierto? La tensión quedó definida de esta manera, para que la corriente efectivamente salga por el positivo. En este caso, como está fijo el valor de la tensión, no lo puedo cambiar, la corriente queda definida hacia abajo porque así se va a cumplir la referencia activa. ¿Ya? Así que es muy importante. Voy a escribir eso, voy a mover estas expresiones para acá, y con eso vamos a cerrar. Ustedes obviamente pueden calcularlo porque no, en realidad por lo que nosotros tenemos ya calculado se puede, pero lo vamos a continuar, como les decía, en la clase del día viernes. Ahí vamos a cerrar con esos problemas. Y yo creo que a lo más buscaremos otro problema diferente, y cerramos en eso. Porque, como decía, esta semana hemos estado más que nada ejercitando. Bueno, yo tratando de cortar lo que está acá, pero
he equivocado 3 veces. Vamos a ver si a la cuarta creo. Lo arreglo. Ahí sí. Ya. Lo corté. Lo pego acá. Y voy a dejar escrito eso. Como un recordatorio únicamente. Por mientras, cualquier duda que tengan, por favor, me escriben ya. Profe, Sí, dime. es que no se me hace tan claro cómo sacar la atención. Ya. Lo vamos. Ah, ya. No está tan claro cómo calcular la tensión. Sí, no Lo voy a entiendo escribir lo acá del objetivo, pero y voy, no lo y voy a dejarla. Mira, lo escribo acá y voy a dejar expresado en el cómo queda, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya. Voy a tratar de escribir un poco mejor. Ya. Lo último que voy a escribir. Ya. Para calcular las potencias entregadas, debemos usar referencia activa. Y le voy a dejar el monitor, el dibujo, digo. Entregadas, debemos usar referencia activa. ¿Cierto? Y para la que es potencia absorbida usamos referencia pasiva. Usar referencia activa. Y con el mismo código de color. Activa. De esta forma, como las fuentes independientes ya definen una de las variables, de esta forma, como las fuentes independientes, de esta forma, como las fuentes independientes ya definen o definen una de las variables, definen una de las variables de la potencia, me faltó espacio ahí. Vamos a desplazar esto de nuevo, vamos a moverlo un poquito más abajo. Ahí lo vamos a ver. Ya, potencia, la potencia, ya sea tensión o voltaje, tensión o voltaje, tensión o corriente. Ahí sí. Y esto también lo vamos a mover. Me pasa por no querer dibujarlo de nuevo, ¿ven? Termino moviéndolo mucho más. Ahí. Vamos a dejar eso ahí. Entonces, potencia. Solo nos quedaría obtener la otra variable. Quedaría definir la otra variable. La otra variable. La otra. Y vamos a dejar expresadas las ecuaciones ya. Tendríamos entonces PF1 que va a ser igual a BF1 por IF1, ¿cierto? Esa ya dijimos que iba a ser la IF1 iba a ser simplemente menos I1, porque va en sentido contrario, ¿cierto? Lo dijimos. Y vamos a dejar expresado lo que sería nuestra tensión PF2, que es lo único que nos faltaría en este caso, donde voy a dejar escrito acá el IF1, porque el PF1 ya está dado, es igual a menos I1, ¿cierto? Ahí voy a dejar un espacio que después lo vamos a modificar, donde, en este caso, nuestra tensión BF2 puede ser obtenida por medio de una ley de Ohm, o perdón, por una LKB. Puede ser obtenida por medio de una LKB. Por medio de una LKB. LKB. ¿Cómo eso se obtendría? Así, miren. Vamos a buscar el circuito. El circuito, con esto cerramos. Y decimos, por ejemplo, una LKB en la malla 4. LKB, malla 4. Ahí. ¿Cómo nos queda entonces? Partimos por acá, por ejemplo, y decimos menos BF2, ¿cierto? Después acá, más 2, que sería la resistencia de ese elemento, por la corriente de la malla que estamos analizando, nos queda positiva, así que va a ser I4, y la otra que va en sentido contrario nos va a quedar negativa, sería I2. No tenemos más elementos, así que igualamos a 0. Como ustedes pueden ver, ya conocemos el valor de I4, conocemos el valor de I2, por tanto podríamos simplemente despejar nuestro BF2. Y con eso podríamos calcular entonces el valor de la corriente, o perdón, de la tensión BF2.
¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a cortar esto. Quiero saber si se entiende. Eso. Con eso cerramos. ¿Se entiende cómo apliqué simplemente una LKB? Claramente aquí, entre comillas, el truco estaba en que nosotros decíamos y le definimos un valor a BF2 y quedó con una incógnita, ¿cierto? Entonces, como yo ya conocía todo lo demás, apliqué la LKB simplemente. Y lo voy a pegar acá porque estoy hablando sobre el aire y no tengo nada escrito ahí. Aquí está, ¿cierto? Y nos quedó así. Ahí podemos obviamente despejar. Así que esto lo resolveríamos el día viernes. Ahí vemos si resolvemos otro ejercicio, si no tenemos una clase un poquito más corta. Bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos el viernes. Que esté muy bien. Chao, chao.